Vamos a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Una voz del cielo. Lo oí y lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al programa 103 de Cuestión de Fe. Les saluda el Padre Rubén Risco. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el Padre Luis Gaspar Uribe. Y les saluda el Padre Cristian Juárez. Empiezo un poco aprovechando, agradeciendo a Visecar China, que nos ha mandado a cada uno de los padres, ha mandado un detallito. ¿Celular? No ha mandado un celular, ha mandado un pedestal, ¿no? Y que lo va a rifar entre todos los hermanos que le manden un mensaje, un like, al número telefónico que está apareciendo en pantallas, que es el celular de Visecar China, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que al final del programa ella dé sorteo y después nos diga a ver quién se lleva este pedestal, ¿no? Muy ágil, muy recio, y que ahora ya Padre Rubén y Padre Luis también tienen uno para que lo pongan en su escritorio, ¿no? Plegable. ¿Ah? ¿Lo vende ella? Sí. Está muy bien. Sí, portátil todo. Listo. Muy bien. Hemos querido romper un poco el esquema de los domingos tradicionales del Evangelio, aunque hemos leído el Evangelio, y queremos agradecer también a los que están detrás de cámara por hacer esto mucho mejor, y gracias a las sugerencias que ustedes nos hacen, porque eso también nos ayuda a ir cada vez llevando un mejor programa. El tema de hoy, como lo habrán visto en el título, es la participación de los fieles laicos en la vida política de la comunidad. Primero, ¿de dónde viene eso, padre, de la política, de la participación? Hay un cuarto mandamiento. De ahí partimos. Padre, pero ¿de dónde tiene que ver? Bueno, vamos a explicarlo. El cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y de ahí también la moral, que nosotros estudiamos, parte el tema de la autoridad. La autoridad, y no solamente que tiene que ver con los padres, sino también con toda autoridad que viene de Dios. O sea, dice el mismo San Pablo: toda autoridad buena, legítima, viene de Dios y hay que obedecerla. Y la autoridad dada también, en este caso, a las autoridades que nosotros elegimos, las autoridades políticas se puede llamar así, las autoridades, imagínense cuando nosotros vamos al colegio, los maestros, y todo lo que tiene que ver con el tema de autoridad legítima y buena, hay que respetarla. Al mismo Jesucristo, en una parte del que los
maestros de la ley, los fariseos lo querían, se puede llamar así, sorprender con una pregunta. Le preguntaron, ¿es lícito pagar al César el impuesto o no? ¿No? Y entonces era una pregunta complicada, porque si decía que no, lo agarraban preso por sedición, por querer levantar a la gente. Y si decía que sí, pues entonces los judíos iban contra él, porque era un imperio que había sometido a la gente y era un autoritarismo, ¿no? Entonces Jesucristo se paró aquí y dijo brillantemente, dad al César, preguntó primero, ¿esta moneda de quién es? Pues lleva el rostro, la imagen del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cada cosa en su sitio, cada cosa en su sitio. Ahora, la palabra política, aunque aparece una palabra fea y horrible y que nadie quiere saber con la política, ya estoy cansado de la política, no quiero saber nada de la política, toda la política es corrupta, pues esta palabra viene de un término griego, la polis, la vida de la polis, ¿no? Y de una otra manera nosotros vivimos en la polis, vivimos en la ciudad, en la comunidad, y tenemos que preocuparnos, ¿no? Hace tiempo yo escuchaba una frase que decía que si el mal avanza hoy, como está avanzando, no es porque haya mucha gente mala, sino porque los buenos no hacemos nada para luchar contra el mal. Lo permitimos y nos quedamos. A veces nosotros renegamos de los políticos que tenemos, de la situación que vivimos, pero la pregunta está, ¿quién los puso ahí? ¿Quién votó por ellos? Y bueno, ¿o quién no votó por ellos? Por eso, a lo largo de este día, de esta mañana, perdón, de esta hora, no nos queda mucho, vamos a meditar también todo este tema y además porque, ojo, no es porque el padre Rubén, el padre Luis, el padre Cristian se haya metido en política, sino que la Conferencia Episcopal Peruana, nuestros obispos reunidos, yo ahorita lo tengo, los padres también deben tenerlo ahí, han sacado un comunicado dirigido a todos los fieles católicos sobre este tema de cómo debemos prepararnos. Creo que son unos 14, 15 puntos o guiones que han puesto ellos, hablándonos primero de que todos somos responsables de elegir a nuestras autoridades, que nuestro voto tiene que ser un voto informado, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Informarnos. Y también que tiene que ser un voto consciente. Esas características son los puntos que tocan el comunicado de los obispos dados a todos los fieles. Está en el internet, seguro el padre Cristian ahorita lo puede bajar, o de repente a nuestra amiga, ¿cómo se llama? Aurea, que está estar por ahí, lo baja y lo coloca y pone el link de la conferencia episcopal y el comunicado que han sacado los obispos en torno a este tema que vamos a ir tocando a lo largo de esta mañana. Ahora, ojo, la iglesia no tiene un partido político, no es ni derecha, ni de izquierda, ni de centro, o sea, no, es una madre que acoge a todos, pero sí tiene que guiar y decir, pues como lo ha hecho los obispos, hacia dónde tienes tú que ver como fiel, informarte y votar conscientemente por ese partido o la persona, pero es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Para que no pensemos que de una otra manera este programa quiere que ustedes voten por un partido, un candidato. No, para nada. Tampoco nosotros podemos influenciar todo lo demás. Tenemos que ayudar a que ustedes tengan. Por eso no responderemos a preguntas como, padre, ¿por quién tengo que votar? No, esa pregunta no la vamos a responder, ¿no? Sino ustedes vamos a dar los criterios según lo digan nuestros obispos. Bueno, entonces estamos aquí y es la introducción a este tema. Dar la bienvenida a todos aquellos que
se van conectando al programa Cuestión de Fe, hoy domingo 21 de marzo del año 2021, quinto domingo de Cuaresma, queridos hermanos. Es la última semana de este tiempo cuaresmal. El próximo domingo ya, Domingo de Ramos, la semana más importante para el mundo católico. El tema de hoy, como bien ha introducido Padre Rubén, la participación de los fieles en la vida pública, ¿no? del país. Es una obligación de los laicos, ¿no? Nosotros, los clérigos, diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, religiosos, religiosas, consagradas, consagrados, estamos prohibidos de participar activamente en la política, hacer un activismo político. Estamos prohibidos. Pero no viene esa prohibición porque sea algo malo la política o las actividades sociales, políticas en el ámbito social. No, esa prohibición no viene de ahí. Y esto el derecho canónico expresamente en el estatuto jurídico del clérigo lo recoge y lo explica. La prohibición viene porque son actividades ajenas al ministerio eclesial, ajenas al ejercicio sacerdotal. Es por eso que lleva una prohibición participar en la política de parte de los sacerdotes. Participación activa mientras sea sacerdote. De hecho, hay casos de sacerdotes que se han secularizado, han dejado el sacerdocio, o sacerdotes que han pedido autorización al Papa para participar en la vida política. Hay casos, eso no está prohibido, pero previamente hay que pedir autorización y cuando se te da la autorización dejas de ejercer el ministerio sacerdotal. Dejas de ser párroco, dejas de ser vicario parroquial o capellán o el oficio eclesiástico que tienes para hacer ese activismo político. Pues bien, queridos hermanos, ustedes como laicos sí tienen la obligación. Para ustedes no está prohibido participar en la vida pública, en el mundo, en la sociedad, en la política, por ejemplo, participar. No todos tienen la vocación para la política, también es cierto, pero ustedes al participar en asociaciones, en un partido político, etcétera, también deben tener en cuenta sus criterios sobre los cuales manejarse y actuar. Recordemos también que como católicos somos las 24 horas del día. O sea, no hay una doblez, no existe una dualidad en el católico. Yo soy católico en mi casa, pero en la calle, en mi trabajo, dejo de ser. No, sigue siendo católico. No, pero el Estado laico, sí, el Estado es laico, pero no es ateo, no es musulmán, no es agnóstico, ¿no? Y ese Estado laico, que no es confesional, que no acoge a una religión como obligatorio para todos, ese Estado laico sí debe cooperar, ese es el Estado laico, cooperar con la población, con los ciudadanos de esa nación, en proporcionarles, por ejemplo, la ayuda al libre ejercicio de su libertad religiosa y su libertad de culto. Yendo al Perú, la gran mayoría del pueblo peruano siguen a Cristo, somos cristianos. Entre católicos y evangélicos, más del 90%. Entonces, si es verdaderamente un Estado laico, el Estado debería proporcionarle a la gran mayoría de la población, que son cristianos, católicos, que el libre ejercicio de su libertad de culto, de su libertad religiosa. No se nos puede prohibir vivir públicamente nuestra fe. Otro criterio a tener en cuenta, queridos hermanos, en esta participación pública es, y aquí hago una introducción y ya les dejo, que más adelante voy a desarrollar, el tema de mi voto, por ejemplo, ¿no? En una elección, como en el caso que vamos a vivir en nuestro país este 11 de abril. Vamos a elegir a un presidente de la República y vamos a elegir a unos congresistas.
que nos van a representar durante los próximos 5 años, que en nombre de nosotros, en nombre de la mayoría, va a guiar los destinos de nuestra patria, ¿no? Los próximos 5 años. Entonces, ese ejercicio de nuestro voto en conciencia, libremente, también tiene unos criterios morales. No es votar al azar, no es elegir a nuestras autoridades conforme pues a mi estado emocional del momento. No es votar qué me dice la radio, la televisión, ¿no? O votar y elegir conforme a un interés propio, individual, personal. Votar, ejercer tu derecho a elegir a tus autoridades, por lo tanto, participar en la vida pública, no significa necesariamente votar conforme a lo que me han mostrado las encuestas, las últimas encuestas. Eso no sería un voto en conciencia, eso no sería un voto racional. Los criterios para un católico para votar son los siguientes. Voto en conciencia. ¿Y qué es voto en conciencia? Es votar conforme a mis principios y a mis valores cristianos, ¿no? Y pensando en el bien común del país, de la patria. Eso es voto en conciencia. Tu candidato puede ganar o perder con tu voto, pero lo importante no es que gane. Si gana, mejor, ¿no? Pero si pierde, no te puedes poner triste. O mucho menos votar diciendo, voy a votar por fulano porque este de todas maneras va a ganar. Eso no sería un voto en conciencia. Lo importante es cuando votes, cuando elijas, tu conciencia esté tranquila, aunque haya ganado o perdido tu candidato. Entonces yo lo dejo aquí, queridos hermanos, subrayando sobre todo que el voto en conciencia es votar conforme a tus principios y a tus valores y conforme a lo que ese candidato va a velar por el conjunto de la población, del pueblo peruano. Votar en conciencia. Para todos aquellos, y esto es discutible, si quieren pueden preguntar al respecto, que dicen y sostienen y hablan del voto católico. Para mí personalmente el voto católico no existe. Lo que existe es el voto en conciencia. Porque si yo hablo de voto católico, de alguna forma estoy aceptando que la Iglesia Católica es un partido político o tiene un partido político. O estoy aceptando que la Iglesia Católica es una ONG o es una ideología. Y no es así. La Iglesia Católica no tiene un partido político, ni se identifica con un partido político, ni te va a decir por qué partido político debes votar, ni mucho menos, queridos hermanos, es una ideología. Es una doctrina, seguimos a Cristo, con unos valores y unos principios, unas enseñanzas, y conforme a eso tenemos que actuar. Antes de intervenir, bueno, no se olviden para los que recién están ingresando, hoy día nuestra emprendedora Vicecar China ha pedido que al teléfono que está saliendo ahora en pantallas le manden un like, le manden un dedito arriba y van a participar del sorteo de este pedestal pedestal para el celular que está ahí en la mesa. Entonces, para que puedan también visitar su página que está en Facebook y en Instagram. Bien decía el padre Luis que nosotros cuando participamos de nuestra vida política, ¿no? Como sacerdotes, obviamente no tenemos o no le vamos a decir por quién votar, ¿no? Y es muy interesante que ustedes valoren ese voto de conciencia. No déjense de hablar de voto católico, es voto de conciencia. ¿Saben por qué? Porque hoy día, si se percatan, yo tengo 5 dedos en la cabeza. Ya no tengo ni 6 ni 4, tengo 5 dedos en la cabeza. Y ustedes se dan cuenta de cómo nuestra sociedad hoy en día se encarga de manipular a la gente para quitarles la conciencia y arrearlos a ideas o criterios o posturas que obviamente no te hacen profundizar en todo lo que se lleva. Tenemos 2 demonios bien grandes, el demonio del relativismo y el demonio pues
pues de todas las ideologías que están embarrándonos nuestra fe, ¿no? Y hoy en día, ustedes se dan cuenta, son los que se meten con nosotros, con ustedes. Son aquellas personas que se quieren meter con los niños pequeños para enseñarles mentiras, porque una ideología se destroza cuando entra un criterio de historia, se destroza cuando entra un criterio de ciencia, queda iluso cuando entra un criterio de biología. Se destroza, así de simple. O sea, una ideología, queridos hermanos, es una mentira. Es la postura de unos 4, 5, 6, pero si se dan cuenta, pues han entrado a una vitrina grande y se dejan y están empezando a engañar a la gente, porque es otra cosa, no es otra cosa por si acaso, engañan a la gente. Entonces, obviamente, es bien claro, la fe católica no es una ideología, porque es una vivencia, es una doctrina clara y concreta, con verdades de fe. Entonces, dense cuenta que empezó el relativismo a embarrar la fe de los creyentes. Te empezaban a complejar la fe católica. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que de repente 1, 2, 3, 1000, pues empezaron a hacer cosas que no deben de hacer dentro de la postura de la iglesia. ¿Sí? Entonces comienza la ideología, ¿qué cosa? A embarrar la doctrina de nuestra fe, a camuflarla, a encerrarla en el templo o en el hogar. Y hoy en nuestra sociedad, pues con cuánta tristeza, dense cuenta, uno comienza a decir, no por este, no por este, no por este. Entonces, ¿por quién? No, pero no por este, no por este, no por este. Yo tengo un amigo, una experiencia, ¿no? Tengo un amigo que comenzaba en sus estados de WhatsApp, en sus estados de Facebook, a irse contra una persona. Entonces yo le digo, oye, pero a ver, ¿por qué te vas contra esa persona? No, es que es así, así, así. Entonces comencé a escucharlo y dije, entonces, ¿a qué me propones? ¿A quién propones entonces? Silencio de grillo. Y comenzaba, no, es que esto fue así, así, así. Ya, pero dime, ¿a quién propones? A ver, ¿a quién propones? Y comenzaba otra vez a escupir basura sobre una persona. No, no, tranquilo. Esas son ideologías. Y si se dan cuenta, es lo que está sucediendo en todos nuestros medios de comunicación. Dense cuenta. Comienzan a llenarte el ir en contra de una persona. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Me refiero a la prensa, ¿no? Lo digo yo. Entonces, esa es la manipulación que sí, con los 5 dedos en la cabeza, tú tienes que decir, oye, date cuenta cómo está la realidad. No le creas ni lo que comen, porque empiezan un poco a quitarte la capacidad de discernir, de cuestionar. Acuérdense que nosotros lo que hacemos es, muy bien, Jesús, ¿por qué se va en contra de los fariseos? Pues estaban dañando la fe, ya habían llevado esa fe a criterios y normas sin vacíos, y sobre todo habían empezado a cuestionar qué cosa, a Jesús como el Mesías, y están engañando a la gente, y por eso Jesús se va en contra de esa realidad. Como tú y yo también tenemos que iluminar la realidad, tenemos que poner el parche. ¿Por qué? Porque se meten con nosotros. O sea, nosotros estamos tranquilitos en nuestra iglesia. Ahora que nos cierran por Semana Santa para que no contagiemos. O sea, somos los apestosos que tenemos que, ¿no? O sea, cierra otra cosa, ¿no? Pero date cuenta, es doctrina que no ama a Dios, primero. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser atentos. Primero, no pisar el palito para no ser otra vez el R con R, irse contra una persona, con 2 o contra 3. Segundo, ser conscientes de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Por eso, vota con conciencia, ¿no? Vota con el que tú creas que esto va a mejorar y sobre todo que acabe con la mentira. Creo que es complicado, ¿eh? Por si acaso, porque cuando no hay Dios en la vida no hay. Pero que te tiene que motivar a ti, querido hermano, el Señor lo calla porque manda discípulos llenos del Espíritu Santo. Y solamente nosotros nos toca obviamente convertir y llevar a la fe. Eso es lo que tú y yo tenemos que cuestionar mucho, bastante. Llevar a las personas al encuentro con Dios. Porque obviamente el que no le gusta la luz prefiere las tinieblas. Entonces por ahí hay que iluminar mucho la capacidad que nosotros tenemos para poder evangelizar e iluminar bien los corazones. Muy bien, estaba buscando
pronunciamiento de la conferencia episcopal. ¿Está ahí? Sí, está fijado un comentario. A ver. Está fijado, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía el padre Cristian en torno a... Está saliendo en pantalla. Ya, a ver. ¿Por qué la iglesia y los obispos han salido, como decía el padre Cristian y el padre Luis? Porque a raíz de esta situación, pues, algunos medios de comunicación, como vimos en las redes, y comenzaron a tomar pues la imagen de nuestra Madre, la Virgen María, y comenzaron, ustedes han sido testigos, ¿no? Un periódico, lo digo claramente porque es público, ¿no? La República tomó la imagen de la Virgen para ofender, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Para ofender a nuestra Madre, ¿no? Y ni siquiera se han excusado, ni siquiera han pedido disculpas, sino que han seguido, ¿cómo se llama? Con la postura que ellos tienen, ¿no? Que es una postura, lo decimos claramente, es una postura comunista, atea, roja, como se puede llamar así. Entonces, ellos tienen esa postura. Pues ese es un periódico auspiciado por no sé quién, por su gente, por sus poderes, pero tienen que respetar a nuestra Madre, la Virgen María. La conferencia sacó un documento llamando la atención al director o al dueño de este periódico, pidiéndole que por favor haya un respeto a la fe, respeto a los signos y a los símbolos de nuestra fe, y que eso no estaba bien. El periódico, lejos de disculparse, ya sabemos, ha hecho que los obispos no saben defender a la Virgen, que son un poco más, y dice que están desubicados. Falta de respeto a los obispos. Y en torno a esta situación, entonces se sacó este documento, ¿no? Que frente a las elecciones generales y el bicentenario, que hace toda una explicación de la peor crisis que estamos viviendo de los últimos años, no solamente una crisis de salud, sino también hay una crisis económica, social, y frente a esta situación, nosotros tenemos de una otra manera que mirar, ¿no es cierto?, y tomar las mejores decisiones de quienes van a guiar nuestro pueblo. En un tema tan básico como me toca a mí ver desde la conferencia episcopal, que es el tema de la educación, normalmente el gobierno tiene que velar, ¿no es cierto?, y tiene que proponer y tiene que ver el tema de la educación y tener como ayudar y colaborar en la formación y educación de los ciudadanos, en este caso de nuestros hijos. Pero el gobierno, lamentablemente en los últimos años, él mismo ha asumido un papel en el cual ha dejado de lado o deja de lado a los padres de familia, y él es el que dirige ahora y quiere tomar, ¿no?, las decisiones en torno a este tema. Para comenzar, hay una clara, se puede llamar así, enfrentamiento o incomodidad o fastidio por la educación que nosotros llamamos privada o católica, ¿no? La ha ido cada vez haciendo de lado y poniendo todas las objeciones. Por decir, yo he estado casi 10 años de promotor de un colegio, el padre Cristian también, y nosotros veíamos que alrededor nuestro había muchos colegios particulares o privados,
Pero a nosotros nos caía el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la SUNAFIL, el Ministerio de no sé dónde, nos revisaban todo y siempre andábamos, aparte de la situación de ver que los chicos tengan una buena educación, de ver que todo vaya bien, teníamos problemas de todo tipo. Y uno decía, pero al frente hay otro colegio, ¿por qué no van ahí? No, venían aquí al colegio parroquial. Y cada vez nos han ido quitando todas las ayudas que teníamos y lamentablemente pues era algo muy, pero difícil de llevar una educación. Y ahora, bueno, en torno a ese tema, la mayoría de colegios parroquiales terminaron siendo colegios privados o ya dieron las plazas al Estado. Pero el Estado quería meterse y meterse y meterse ahí. Bueno, el tema ahora es el siguiente, que ya los padres de familia ahora ya no deciden qué se le tiene que enseñar a los hijos. Ahora el gobierno impone, ¿no es cierto?, su manera de enseñar y especialmente la ideología del género. ¿De dónde está viniendo eso? Pues de un poco de personas que dirigen desde abajo, ¿no es cierto?, todo esto. Un ejemplo, hace poco una señorita digo yo, le dieron un dinero para que saque una película claramente con el título de ideología de género. Y hace poco, auspiciado por los medios, porque son los medios los que lo sacaron, esta señorita está diciendo que en los colegios, mejor dicho, en los nidos, donde en el inicial se enseñe que ya no tiene que decir ni niños, ni niñas, sino niñex. ¿Qué? Y que porque no sé cuánto. Y entonces se la ha puesto como una abanderada. Terrible. ¿Y quiénes manejan todo esto debajo? Pues lamentablemente estos grupos de ideología. Y es que se nos quiere imponer. Hace poco salió una ex ministra diciendo lo que comentábamos nosotros. No voten por tal candidato, porque cuando venga tal candidato, toda esta ideología y esto se va a ir abajo y todo va, o sea, asustando a la gente. Por eso, queridos hermanos, yo cuando estábamos estudiando en el seminario, y gracias a Dios que nos enseñaron los jesuitas decía, y lo que ha dicho el Papa hace poco, en esta encíclica de Fratelli Tutti, no debemos nosotros aceptar todo lo que nos dan los medios, todo lo que nos digan los medios, sino tenemos que aprender a discernir. Discernir es, tengo todo esto, agarro como un cernir, la arena, colar, y saco todas esas piedras y sale la arena fina. Pero todo eso tengo que discernir. No tenemos que comernos todo lo que nos diga la prensa o los medios de comunicación. Sabemos, porque lo sabemos, y ustedes son claros, hace poco ha salido una señorita, vuelvo a hablar de señorita, periodista, que se reunía con el presidente, entraba por la puerta trasera del palacio, tenía las fresquitas directamente del presidente, y después salía a organizar su programa, invitaba al presidente, oyó sorpresa, lo trataba muy bien. Y eran las preguntas que ya estaba todo armado. ¿Y qué ha dicho esta señorita? Me equivoqué defendiendo al presidente. ¿Cómo que te equivocaste si estaba todo armado? ¿Tú sabías cómo era esta persona, expresidente? Y todo lo que es. Entonces vemos que los canales, los medios, todo está manipulado, está dirigido. Lo vemos. Una señora de una radio hace poco también habló sobre cómo era un expresidente y lo dijo claramente, ¿no? Y bueno, la mandaron para el turno tarde, ya saben a quién me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Entonces nosotros tenemos que discernir, no comernos todo lo que nos dan y siempre ir contracorriente, hablando de lo que decía este padre jesuita, contracorriente, ¿no? Y ahora tenemos que ir contra esta corriente que nos quiere meter estas ideologías, ¿no?
ideologías o sea, estos partidos que nos están gobernando hoy, ya saben a qué me refiero, pues lamentablemente es open mind. Dicen ahora los chicos, padre, pero open mind es lo que decía el padre Cristian, un relativismo total, ¿no? Y es como que yo te digo, esta casa la vamos a construir sobre cañas, sobre tierra, sobre arena, así nomás, ya, todos. Bueno, espérate que venga un terremoto o un temblor, se viene abajo. Si construimos un país open mind o libre, así, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, entonces se viene abajo todo. Y es lamentablemente lo que hoy estamos, que totalmente manipulados, aunque se molesten mis catequistas o los chicos que estuvieron en la confirmación hace poco. Pues todo el mundo ha salido a reclamar la democracia, ha salido, y está muy bien, y aplausos, y hay mártires, muy bien. Pero, ¿quién salió hace poco a reclamar esta locura de este político que quería aprobar el aborto? Ya lo explicará el padre Luis también. La decisión de que la mujer pueda decidir en cualquier momento de la gestación si quiere tener al niño o no. Todo el mundo callado. ¿O quién ha salido a reclamar? A este señor presidente que tenemos ahora transitorio, el tema de la corrupción que hemos visto de las medicinas, de las vacunas, y que sigue el tema. O sea, si alguien dice, mira, aquí me están regalando esta caja y aquí viene un pastel y el pastel está pasado y el pastel está con hongos. Oye, no, cámbiame esta caja, quiero un mejor pastel, ¿no? Pero no, nos siguen dando este pastel con hongos que está corrupto y todo eso, pero todos callados. Hay un silencio cómplice, ¿no? Y hay direccionadas todas estas encuestas, por eso tenemos que aprender a discernir y ir contra la corriente. Y ojo, termino diciendo que no es lo que diga uno u otro, sino qué es lo que dice Cristo, qué es lo que dice la iglesia. Lo que dice la iglesia es lo que dice Cristo, los valores, las virtudes, y eso después no andaremos reclamando, pero ¿por qué esto político? Porque tú votaste por él, sabías bien la situación. Estamos en cuestión de fe, tocando un tema de doctrina social de la iglesia, hablando a ustedes, los laicos, fieles, su participación en la vida pública. A raíz, yo creo que un tema propicio, que próximamente pues tendremos que ejercer ese derecho a nuestro voto para elegir a nuestras autoridades este 11 de abril. Yo, Luis Alberto Gaspar Uribe, con DNI 28, 29, 16, etcétera, etcétera, antes de sacerdote soy peruano. Yo también voto. También el padre Rubén, el padre Cristo, los sacerdotes. Somos peruanos. Yo no soy chileno. Soy peruano. También voy a votar. A lo mejor en contra de los sacerdotes, ellos no te van a decir por quién vas a votar, pero yo sí te voy a decir al final del programa por quién no debes votar. Al final. O sea que quédate hasta el final si quieres. Si no, apaga y chao. Eres libre, ¿eh? Somos libres, ¿eh? Aquí no obligamos. También, en honor a la justicia, porque algún fiel se puede quedar confundido, a mí sí me enseñaron sacerdotes diocesanos. Todos. Y tenemos muy buenos sacerdotes diocesanos. Tenemos aquí en Lima, si no es la mejor, una de las mejores facultades de teología, donde han estudiado los padres, donde he dado clases. Hay buenos sacerdotes, ¿eh? Buenos, y diocesanos. A veces cuando me preguntan, padre Cristian, padre Rubén, padre, ¿usted de qué orden, de qué congregación es? Yo digo, no, de ninguna. ¿Pero entonces de qué? Ah, no, yo soy químicamente puro, les digo. ¿Y cómo es eso de químicamente puro? La raíz directamente de Cristo, los diocesanos. Nuestro fundador es Cristo. Nuestro fundador es Cristo. Por eso somos diocesanos. Algún día podemos hablar cuál es la diferencia entre los sacerdotes religiosos y los sacerdotes diocesanos, ¿no? Son distintos carismas, ¿no?
Por ahí he leído alguna pregunta que es laico, ¿no? Porque si el Estado es laico, entonces es de los laicos, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno, los políticos tienen que excluir a los laicos? No, esa distinción que se hace del Estado laico tiene su origen en lo civil, en el derecho romano, para distinguir lo secular, el laico, de lo religioso, ¿no? Entonces, el laico es el secular, el que está en el mundo, ¿no? Sobre los cuales el poder civil va a gobernar, ¿no? Sobre los civiles, ¿no? Si quieres, para que no te confundas, llámalo laico civil, ¿no? El Estado civil, vamos a poner entre comillas. Pero más propiamente se le llama el Estado laico. Ese Estado laico no necesariamente coincide el nombre de laico con el concepto que se da dentro de la terminología eclesial. Eclesialmente hablamos de fieles cristianos y dentro de ellos están los laicos y los clérigos y también los religiosos, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de Estado laico, se habla del Estado civil. Sobre los civiles, ¿no? Lamentablemente se ha manipulado mucho el texto, el significado, y se ha querido identificar con un mal laicismo, ¿no? Lo que decía el Papa Benedicto XVI. Hay que diferenciar del buen laicismo del mal laicismo. El buen laicismo es aquel Estado que no se identifica, no lo hace propio una religión para todos, porque gobierna para todos, ¿no? Y en ese estado, en ese sentido, el Estado peruano es laico. El Estado peruano no es que dice la religión oficial es la Iglesia Católica, no. Pero sí, la Constitución Política del Perú, en el artículo 50, dice, se respeta a la Iglesia, se le brinda una cooperación especial. ¿Por qué? Por la historia, por la Constitución de la República, en su origen. La Iglesia Católica aportó, contribuyó a la formación de esta bonita patria llamada Perú. Por eso la Constitución Política la reconoce una cierta cooperación a la Iglesia Católica. El laicismo malo es aquella, como pretenden hacernos creer los comunistas, los anticlericales, de imponernos una nación atea. Por lo tanto, es como si profesasen una religión, entre comillas, atea. O sea, nos quieren imponer a todos los peruanos ser ateos. Eso no es un Estado laico. El Estado laico te dice, respeta a la mayoría de católicos y a la minoría que pueden ser ateos o de otras religiones, y colabora con ellos. Ese es el Estado laico, queridos hermanos. No sé si me ayudan desde la producción del programa. Han ido publicando la carta de la Conferencia Episcopal. Quiero ahora tocar el tema de voto en conciencia y voto informado. En el punto 9 del documento, a ver si en pantallas aparece, el punto 9 de la Carta de los Obispos, con motivo de las elecciones, publicada el 15 de marzo, hace poquito. En el punto 9 dice lo siguiente. Ahí en pantallas ustedes lo tienen. Dicen los obispos del Perú. Alguno ha dicho, pero ¿por qué el obispo de aquí y el obispo de allá no dicen lo siguiente? Ya, pues aquí tenemos ya la Conferencia Episcopal Peruana. Esto es la voz de todos los obispos. Esto no solo es para un pedacito del Perú, esto es para todo el Perú. Dice los obispos del Perú. En el punto 9, asumamos con responsabilidad nuestra participación en la vida política. Te está llamando a ser responsable. Esto no es un juego, esto no es broma. Responsabilidad. Votar es un deber que nos incumbe a todos. Preparémonos de modo adecuado para emitir un voto consciente e informado. Lo dicen los obispos. Consciente e informado. Por lo tanto, también tienes que estudiar los planes de gobierno o preguntar. Sopesando los problemas coyunturales y estructurales que afectan a nuestro Perú y evaluando la capacidad que los candidatos puedan tener para resolverlos y las garantías que nos puedan brindar de que así lo harán. Voto en conciencia, voto informado. Es un deber que tenemos que cumplir, queridos hermanos. Por ahí también hubo alguna pregunta y dijo que todos son malos, todos son corruptos, no hay nadie. Nadie es perfecto, efectivamente. De los 23 o 25 que están ahí, ninguno. Yo por ninguno pongo mi mano sobre el fuego, sobre ellos. Ninguno califica, ninguno.
Claro, ahora puedes decir, ya el padre ya me dijo que por ninguno voy a votar. No, eso no te he dicho, no te he dicho. No te he dicho eso, querido hermano. Pero también hay otro criterio, ¿eh? Cuando tú no vas a votar, estás renunciando a tu derecho, a tu obligación, porque también tienes que participar en la vida pública. Una falla tuya, tienes que ir a votar. Lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Cuando tú votas en blanco es vas, coges tu papeleta, lo doblas y lo metes en blanco ahí por nadie, tibio, no te has definido por nadie o nadie te ha convencido. O cuando haces un voto nulo, marcas mal la X o lo tachas o escribes ahí una palabra, eso es nulo, o lo rompes, eso es nulo. ¿Qué pasa con los votos nulos y en blanco? Al final eso favorece al primero, por matemáticas, por estadística, ¿no? Porque tu voto no va a sumar ni restar a nadie, no va a afectar. Pero entonces, como no afecta a nadie, el primero sigue igualito. De alguna forma le estás apoyando al primero. Entonces, tienes que votar por alguien. En este caso, si todos son malos, por el menos malo, pues no, por el menos malo, queridos hermanos. Salvo que tú digas, ya, mira, mi conciencia me dice que todos son malos, todos están podridos. Bueno, ya, pues, en blanco, pues, o no vayas a votar, ¿no? Pero para eso tienes que tener formada la conciencia, para eso tienes que informar. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno, los últimos 2 gobiernos, de Humala, cual salió elegido, y de PPK, el cual salió elegido. Así como estamos conversando con el padre y ustedes, en su momento hubo algunas charlas para explicar esto, de la participación en la vida pública, y se alertó y se dijo a la población, estudien los planes de gobierno. Dense cuenta que en el plan de gobierno de Humala estaba el aborto terapéutico. En el plan de gobierno del señor PPK estaba la ideología de género y se alertó y se dijo a la población. Pues nada, Humala aprobó el aborto terapéutico. ¡Oh! Malestar, fastidio de los católicos. Cartas por aquí, protestas por allá. Oye, pero ¿con qué voto ganó Humala? Se te dijo. Humala en el fondo cumplió su palabra. Lo mismo con PPK. Marchas, la ideología de género, el aborto, la eutanasia. ¿Con qué voto ganó PPK? ¿Con el voto de los colombianos? ¿Con el voto de los españoles? ¿O con el voto de los astronautas que están por Marte y tratando de llegar? Con tu voto, querido compatriota. Y se te dijo, ¿ah? Entonces no volvamos a cometer los mismos errores de confiar en políticos que te está diciendo a tu cara que va a aprobar el aborto, que va a aprobar la eutanasia, que va a atacar a tu fe. Mira, con esto termino, queridos hermanos, esta es mi parte. Yo, personalmente, y si el padre Rubén lo hace, yo me voy de la casa. Yo personalmente en mi casa, yo no lo invitaría un ratito, sí, pero a vivir, a comer conmigo todos los días, yo no invitaría a un sicario, a uno que me está buscando para matarme, porque en cuanto me descuide me va a matar, o en cuanto yo me descuide me va a robar o va a matar a mis seres queridos. Afuerita nomás, salvo que tú me convenzas y me expliques que estás equivocado, porque es mi derecho dejarte entrar o salir donde yo vivo. ¿Tú confiarías a tu familia, a tu país, a un futuro presidente, a un futuro congresista que va a matar a los niños inocentes, va a aprobar el aborto? Si esa persona no es capaz de respetar el primer derecho humano, que es la vida, ¿cómo va a respetar los demás derechos? ¿No te parece? Ese es un sicario. Ese sicario no le dejes entrar a tu casa. No le dejes que te gobierne. El documento de los obispos dice que la política es la máxima expresión de la caridad, del servicio. Ese es el político. Servir al pueblo, servir a las familias, servir al bien común. Lamentablemente hoy los peruanos elegimos autoridades políticas que piensan que son dueños del Perú, son dueños de nuestros dineros porque son nuestros impuestos. Ellos están para distribuir bien el dinero que con nuestros impuestos tiene el gobierno, pero no es su dinero de ellos. Miren, un año de pandemia y escasean las plantas de oxígeno. Un año de gobierno entre uno y otro y no hay vacunas. Un año, miles están muriendo en las puertas de los hospitales. ¿Cómo es posible que no se haya conseguido ni siquiera gratuitamente
las pruebas de COVID-19. Campesinos, indígenas, gente sin trabajo, no tienen ni 10 ni 20 soles. ¿De dónde van a sacar dinero para su prueba de si tienen COVID o no tienen COVID? Se están muriendo. Queridos hermanos, voto en conciencia, voto informado. Este 11 de abril, en nuestras manos está el futuro. Y estamos por celebrar los 200 años de nuestra independencia. Y tengan la seguridad que porque decimos estas cosas, siempre habrá un desubicado que dirá, uy, el padre se está metiendo en política, ¿no? Y obviamente somos conscientes de que tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos de que hay un perro que les quiere morder, ¿no? Entonces eso siempre es interesante, pues tener la figura, ¿no? Porque es lo que nosotros como sacerdotes, como pastores, y por ahí había una pregunta de Delgado, se me va tu nombre, Manuel Delgado, que es cierto, pues tenemos que tener la capacidad de ser profetas. Acuérdate, hoy 176 personas nos están viendo, ¿ya? Pero ahí está el efecto multiplicador. Ahí está el efecto multiplicador. Tú tienes que dar, te hemos dado criterios. Para Rubén te ha dado criterios, para Luis ya te ha dado criterios. Ya sabemos quiénes son los sicarios. Y date cuenta cuántos sicarios tenemos. Y otros que son bien caleta porque se cuidan mucho, ¿ah? Pero tenemos muchos sicarios, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, aquella persona que no te hable de una libertad, de una igualdad, que no te hable de una capacidad de caridad, ¿no? Hoy día una persona decía, uy, yo voy a votar por esta persona porque ha prometido bonos durante un año, 800 soles por un año. No, a mí dame trabajo, a mí no me encierres, dame trabajo y dame salud. Claro, es que son bien juiciosos, ¿no? Son bien vivos, ¿no? Ahí al padre Luis le faltó decir, ¿no? Prometió camas UCI, hasta ahora no tenemos camas UCI, ¿no? Prometió equipar hospitales y no tenemos hospitales, ¿no? Esa gente, ¿cuántos doctores han muerto? ¿Cuántos doctores están contagiados? Tú pregunta a un amigo doctor, a una amiga enfermera, que nosotros curas lo tenemos, ¿cómo los tratan? ¿Cómo los tratan? ¿No? Pero sí, entonces date cuenta que el sicario hoy en día, ¿no? El caviar hoy en día, el rojete hoy en día, no se preocupa por nosotros, se preocupa por ellos mismos. O sea, a mí siempre me llama la atención cómo van a ladrarle, pues, al menos malo, o van a ladrarle a una persona, cómo se quieren tumbar a una persona. A nosotros sacerdotes nos enseñaron que cuando estamos en parroquias, cada padre es diferente, cada padre tiene obviamente su manera de llegar a la gente, ¿no? Su carisma, ¿no? Su personalidad. ¿Eso qué implica? A mí me enseñó, me acuerdo clarísimo, Monseñor Astroma, en una clase que tuvimos con el padre Rubén, que lo invitamos antes que sea Monseñor, que nos hablaba del plan parroquial. Cada uno tiene que hacer un plan parroquial y observar en su parroquia vecina, a ver, ¿qué plan le está resultando para qué? Para también mejorar, para copiárselo, no para tumbárselo, no para ladrar, no para mordernos entre nosotros, sino para mejorar. Y por eso ahí rescato mucho la frase de mi abuela, ¿no? Lo bueno se copia. Entonces, aprendamos a tener esa capacidad para poder transmitir a los demás, ¿no? Y hoy más que nunca, acuérdense, nos queda conciencia, y ojalá que alguno de ustedes me desmienta, pero hoy día a nuestros jóvenes no les gusta leer. Hoy día nuestros jóvenes son frágiles, debiluchos. ¿Por qué? Será pues porque nosotros papás, cuando éramos jóvenes y hemos hecho colas en el Superito, o hemos vivido el paquetazo 1, el paquetazo 2, el Fukichok, de repente nos ha dolido tanto que ahora somos mamá gallina o papá gallo a nuestros hijos y los cuidamos tanto que ni siquiera queremos que suden. Pódense cuenta, acuérdense, también ahí es un daño bien grande. Hoy muchos jóvenes, y ahí nuestros catequistas, nuestros jóvenes de confirmación, no leen y se dejan llevar por fulano de tal que habla cualquier tontera. Entonces, ¿dónde está tu misión, papá, mamá, profesor, profesora? ¿Dónde está tu misión? Eso no te olvides. Pero acuérdate, lo que tú no hagas por ellos, nadie lo va a hacer. Y además, acuérdate, algo que tiene bien claro y que los candidatos no lo están diciendo. El papel del Estado no es para meterse en la vida de la familia. Acuérdense, ¿no? Porque para eso estás tu papá y tu mamá. Entonces, por eso
esto está para que tengamos una idea clara de las cosas que tenemos que hacer. Entonces no seamos ingenuos, ¿no? Tendamos a aplastar gente con nuestra voz de Cristo, aprendamos a aplastar primero la ideología, ¿no? Del género. Por eso que ninguno de ustedes me hable de género, ¿ah? Es sexo y bien claro, ¿ya? Y aprendamos a tener bien claro lo que es el relativismo, que apuntemos siempre a buscar la verdad, la única verdad, que es Jesucristo. O tú me vas a ver de que y no nos de nuestra fe, que ya basta lo que han hecho tantas personas, bueno, 2 o 3 mequetrefes, para burlarse de nuestra fe. Por eso, seamos muy objetivos y no empecemos pues a pisar el palito como tanta gente pisa el palito hoy en día. Muy bien, ya para terminar, lo hemos hecho una semana antes de Semana Santa porque el próximo domingo es Domingo de Ramos y ya vamos a meternos de lleno en el tema de la Semana Santa y el próximo miércoles vamos a hablar del tema de la vida, ¿no? Porque ya estamos justo acá de 25, un tema importantísimo sobre la vida, el niño por nacer, y ya después vienen los días santos. Entonces, la pregunta está aquí, como decía el padre Luis, ¿por quién hay que votar? Por el menos malo. Pero más que por el menos malo, los obispos lo señalan y dicen, por aquellos que defiendan el valor de la vida, que lo trataremos el día miércoles, por aquellos que defiendan la dignidad de la persona humana, como decía el padre Cristian también, la familia, ojo, y también pues el respeto a todo lo que hemos hablado durante este programa. Entonces, los planes de gobierno están claramente ahí puestos, hay programas, hay políticos que analizan los planes de economía, de toda esta situación y hablan sobre el tema de la familia, en este caso de la vida humana, el trabajo y todo eso. Entonces esos aspectos tienes que mirar y según tu conciencia tienes que revisar. Ahora, padre, ¿qué voy a hacer en Semana Santa? Viene a mí la película de Quo Vadis, ¿no? Que Pedro está huyendo de Roma y el Señor entra cargando la cruz. Y entonces Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Voy a Roma a morir. En los cristianos que están muriendo ahí. ¿Y tú estás huyendo? Y Pedro entendió y volvió a Roma, fue apresado y murió. Entonces, en una situación, en esta Semana Santa, en la cual Cristo va a padecer, va a morir y resucitar, nosotros no podemos huir, no podemos buscar nuestra comodidad. Pregúntale a Dios y revisa esta Semana Santa, estos planes que tienes entre tus manos de los... Yo imagino que no todos tenemos 20 y tantos candidatos, tenemos 3, 4 de repente, o 2, y revisa y mira, ¿no es cierto?, cuál de esos candidatos, según tu conciencia y tu información, tienes que votar. Y no es que quién pesa más, quién me da más, quién me da más bonos, no, sino quién es el que según mis criterios, mis valores y lo que piden los obispos también respeta la vida, la familia y el correcto tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos. Quería también decir que la parroquia está ofreciendo unos productos, padre Cristian, unos dulces. Sí, tenemos Padre Cristian es el cargado de los emprendedores. ¿No? Sí, tenemos un y está saliendo por pantalla unos ricos dulces que da un emprendedor, ¿no? Ahí sale la pantalla para que puedan hacer los pedidos. Y lo bueno que tenemos aquí es que Rubén y Lucho no son dulceros, que ya saben quién se los lleva a todos, ¿no? Entonces es para que tengan su entremés y sus piqueos en la... ¿Cuánto está, padre? Bueno, están sus 10 soles, está en su paquete y está saliendo en la pantalla el número de contacto. Y después, Visecar China, al empezar el programa, nos ha dado a cada sacerdote un pedestal, ¿no? Un pedestal, y que ahora vamos a rifarlo, y ha salido la persona
que está mirando el programa que se llama Berta Cueto, ¿no? Berta Cueto ya dice China ya hizo su sorteo, ¿no? Y Berta Cueto se está llevando el soporte del celular. ¿Listo? Entonces ya se comunican con interno, con el teléfono que les voy a dejar, ¿no? Y pues bueno, pues a tener siempre agradecer a todos los emprendedores por el apoyo que nos dan en el programa. Queridos hermanos, una breve consideración. Estamos, como dice el padre Rubén. Claro, alguno de ustedes ha escrito y dice que pues todos son malos, no hay nadie me convence. Es verdad, no hay nadie perfecto. Como tú y yo no somos perfectos, ¿eh? O sea, santos no hay en el cielo. Para eso nos esforzamos, ¿no? Pero también, ahora no, porque ya no te da tiempo. Pero para las próximas elecciones, sí, a ver si te animas. Como laico, también entra a la política, activamente, también. No tengas miedo, ¿no? Me gustaría que dentro de 10 años nos diga alguien, padre, he salido elegido presidente y gracias a esa charla que ustedes tal año dieron, el padre Cristian, el padre Rubén, me animé a la vida política y mira, ahora soy congresista o ahora soy presidente de la República. Claro, entren, queridos hermanos, no le tengan miedo, no le tengan miedo. Que venga a misa. Claro, y vengan a misa también, ¿no? Porque si nosotros, ustedes los laicos, no entran a la vida pública, a la política, por ejemplo, ese espacio o esa agenda lo dejan a los del otro sector que promueven sus propias ideologías, que promueven su propia cultura de la muerte. Y luego nosotros nos quejamos, pero no nos quejemos, entremos también a la vida pública. Ya saben, voto en conciencia, voto informado. El mejor voto útil es voto en conciencia. Muy bien, para terminar ya el próximo fin de semana, perdón, este fin de semana, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, el retiro, por tu sangre fuimos sanados, ¿ya? Estaremos los tres padres que estamos aquí, el padre Cristian, Luis, quien habla, el padre Pedro, el padre Franco, el padre Carlos, el padre Juvenal, bueno, estaremos como ponentes encargados de estos temas. Entonces, no se lo pierdan, es un retiro vía online, ¿no? Y también, ya como están los templos abiertos, pueden venir a participar con el aforo. Hemos abierto desde el día de ayer el templo, ¿ya? Hoy hemos tenido misa a las 7, ahora tenemos el mediodía, a las 5 y a las 7, misas con el aforo de máximo del 20%, 120 personas entran en nuestro templo. De lunes a sábado, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde y 7 de la noche. Los jueves y los domingos tenemos la exposición de Santísimo. Y para Semana Santa, como sabemos, del jueves 1, viernes 2, sábado 3 y 4, no estarán los templos cerrados como nos indica el gobierno y respetamos esa decisión. Y también vamos a tener las confesiones de lunes a viernes, o escuchen, de lunes a viernes, de 10 de la mañana al mediodía. Por favor, a partir de mañana comenzamos con las confesiones de 10 de la mañana hasta el mediodía, de lunes a viernes. Aprovechemos estos días previos a la Semana Santa para confesarnos. Padre, ¿también tienes? Sí, en Monte Carmelo, mañana lunes hasta el sábado, de lunes a sábado, confesiones de 10 a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde. Y no se olviden, este miércoles es un programa muy interesante, muy actual también, porque este 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación, en el Perú civilmente se celebra el Día del Niño por Nacer. Y es el tema que vamos a tratar en Cuestión de Fe este miércoles, el Día del Niño por Nacer. Quedan cordialmente invitados. Muy bien, les doy la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Roque, que ese virus no nos toque. Muy bien. Ahí está escrito, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buen almuerzo, cuídense. Que este virus no nos toque. Cuídense. Por la caja. Nos vemos. Muchas gracias. Los dulces.